Hola jóvenes, mucho gusto, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase aprenderemos a factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Empecemos. Bien jóvenes, siempre que estemos factorizando, pues lo primero que tenemos que aprender cuando estemos factorizando una expresión algebraica es identificar el caso de factorización que podemos aplicar para poder factorizar la expresión algebraica que me están dando. Eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar el caso de factorización. En la clase de hoy vamos a ver el caso llamado trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Y cuáles son las características que debe cumplir este caso de factorización? Bueno, para empezar, como su nombre lo indica, trinomio pues va a tener o va a estar compuesto o es una expresión algebraica que está compuesta de tres términos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Está compuesta de tres términos. Acá tengo yo 4 ejemplos que corresponden a este caso de factorización. La otra característica, jóvenes, es que el primer término, su coeficiente numérico siempre va a ser 1. Vean acá. 1, es decir, que a la par de cada de la primera letra que está elevada al cuadrado, usted no va a encontrar un número, es decir, no va a encontrar un 4, un 5, un 8, un 10. Es decir, la letra está solita. Y ya sabemos que cuando una literal a la par no le aparece coeficiente numérico es 1. Entonces, acá es como que dijéramos 1x al cuadrado, 1m al cuadrado, 1x al cuadrado, y 1y al cuadrado. Entonces, esa es una característica principal de este caso de factorización. Es decir, que el coeficiente numérico del primer término es 1. ¿Ya? Repito, entonces usted no va a encontrar acá, por ejemplo, que dijera 2x al cuadrado, 5x al cuadrado, menos 6x al cuadrado. No. Simplemente va a estar la letra solita, elevada al cuadrado. Algo bien importante es que la primera letra, la primera variable, siempre debe estar elevada al cuadrado. Bueno, hay casos también en los que puede estar elevada a un exponente par, es decir, x elevado a la 4 o a la 6. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, pues vamos a estudiar cuando la primera literal, es decir, la primera letra va a estar elevada al cuadrado. Su exponente debe ser un 2. La otra característica que debe cumplir, jóvenes, es que la letra que tiene el segundo término debe ser la misma que tiene en el primer término. Si nos damos cuenta acá, aquí tenemos x, por lo tanto acá en el centro también debe haber una x. Acá nos damos cuenta que tenemos una m, por lo tanto el término que está en medio, es decir, en el centro también debe ser la letra m. Acá nos damos cuenta que la primera literal es una y, por lo tanto la letra que está en el segundo término también debe ser una y. Es decir, acá, por ejemplo, aquí no podría tener y al cuadrado y aquí en el centro una a, una b, o sea, no es válido. Es decir, tiene que ser exactamente la misma letra. Acá, en este otro ejemplo, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, acá tenemos x como literal y el término que está en el centro también es una x. Entonces, ¿qué significa? Que la parte literal del primer término, es decir, la letra, debe ser la misma que tiene término que está en medio. Es decir, acá por ejemplo, como yo tengo x, acá también debe ser una x. Es decir, aquí no podría haber una a, una m, una b. No, debe ser exactamente la misma letra. Entonces, esa es otra característica de que debe cumplir un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la otra característica que debe cumplir un trinomio de la forma? Es que el último término, es decir, el tercer término, es un término independiente. ¿Y qué significa eso de término independiente? Es decir, que no tiene parte literal, no tiene letra. Si ustedes se dan cuenta acá, el 24 no tiene letra, el 30 no tiene letra, el 18 tampoco tiene letra, y el 30 tampoco tiene letra. Es decir, que el último término no debe tener parte literal.
Hay que tener cuidado porque en algunos casos a usted le pueden dar desordenada la expresión, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en una expresión donde primero apareciera menos 30, y luego apareciera más y, y de último apareciera y elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Pues lo primero que tenemos que hacer es ordenar el trinomio, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que está ordenado? Acá está la clave, jóvenes. Vean, primero debe estar el término que está elevado al cuadrado, es decir, la letra que está elevada al cuadrado. En el centro debe ir el término que tiene la otra literal. Ojo, el término del centro sí puede tener un coeficiente mayor a 1. Acá si se dan cuenta tiene 11, menos 13, menos 7 y también puede ser 1. Eso no altera en nada. ¿Estamos? Y de último, siempre va a estar de último el término independiente. Es decir, el que no tiene letra, siempre lo vamos a escribir de último. Vean, acá más 24, más 30, menos 18 y menos 30. Es decir, el término independiente siempre va de último. Entonces, usted siempre va a respetar este orden. Vean acá, x al cuadrado más bx más c. La c, ¿qué indica la c? El término independiente. Es una constante, ¿ya? Entonces, acá nos damos cuenta que los 4 ejemplos que ustedes ven por acá ya están ordenados. Si no estuvieran ordenados, pero lo primero que tienen que hacer es ordenar su trinomio para poder factorizarlo. Otra característica o forma, por así decirlo, es que en algunos casos, pues el segundo término y el tercero, ambos son positivos. El segundo y el tercero, negativo, positivo. Entonces se dan cuenta acá, positivo, positivo. Ese es un caso. Otro caso podría ser negativo, positivo. Otro caso podría ser negativo, por acá, perdón. Negativo, negativo. Y el otro caso podría ser acá, positivo y negativo. Ahora bien, el primer término, es decir, la literal que está elevada al cuadrado, esa siempre debe ser positiva. ¿Qué pasa si en dado caso esta fuera negativa? Le debo cambiar de signo. Es decir, si estuviera menos x al cuadrado, yo debo multiplicar toda la expresión por menos 1 para que esto pueda cambiar de signo. Pero ¿qué pasa si fuera x, acá estuviera menos x al cuadrado? En la primera x fuera negativa. Usted debe de cambiarle de signo. Pero si le cambia de signo a la primera, también le debe cambiar de signo a los otros términos. Es decir, este se convertiría en menos, este también se convertiría en menos. ¿Ya? Le debemos cambiar de signo al resto de la expresión. Esto es bien importante que ustedes deben tomar en cuenta antes de factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, rápidamente voy a repetir. El coeficiente del primer término siempre va a ser 1. La primera letra siempre va a estar elevada al cuadrado. La segunda letra del segundo término debe ser la misma que está en el primer término. Y el último término es un término independiente. Es decir, que no tiene parte literal. Esas son las características que debe cumplir un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, en este video pues únicamente quise explicarles pues los conceptos básicos o las características que debe cumplir un trinomio de este caso. Ya en el próximo video ya aprenderemos la forma en que se debe factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Es bien importante, jóvenes, que ustedes aprendan a identificar los casos de factorización, ¿ya? Porque ya cuando nos ponemos a trabajar, pues a ustedes les van a dar una serie de ejercicios y por ejemplo, les pueden dar 10 ejercicios. De esos 10 ejercicios pueden venir, por ejemplo, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, factor común. Usted tiene que tener esa habilidad de identificar a qué caso de factorización pertenece la expresión algebraica.